No te saltes este vídeo. Hoy vas a conocer una historia poderosa sobre arrogancia, sorpresa y justicia. Una pareja acostumbrada a humillar a quienes consideraban inferiores se encontró, en el ascensor de la empresa, con un hombre sencillo, al que trataron con desprecio. Pero lo que no sabían es que aquel desconocido era precisamente el dueño de todo. Prepárate, este giro te va a poner la piel de gallina. El ascensor panorámico del edificio Helios subía en silencio, atravesando los pisos de cristal y acero como una cápsula suspendida entre el suelo y el cielo. Afuera, el atardecer pintaba la ciudad con tonos dorados y anaranjados, reflejados en las ventanas espejadas de los edificios vecinos. Dentro, los ojos de muchas personas solo veían estatus, cargo y apariencia. Apoyado discretamente en una esquina, cargando una carpeta sencilla y un móvil antiguo en la mano, estaba Jonas Ribeiro, 38 años, piel negra, barba bien recortada y una mirada serena de quien ya había visto mucho en la vida. Llevaba un pantalón de sarga oscuro, una camiseta polo sin marca famosa y una chaqueta ligera. Nada en él gritaba millonario, CEO o dueño de un imperio. Y eso era exactamente lo que quería. Desde que fundó Helios Tecnología Integrada, Jonas tenía una costumbre: pasearse por la empresa como si fuera uno más. Le gustaba usar la escalera de servicio, tomar café en la cocina con el personal de limpieza y preguntar al becario cómo se sentía en su primer día. Para el mundo exterior, era el genio detrás de una empresa valorada en miles de millones. Para mucha gente allí dentro, ese día, sería simplemente un hombre cualquiera. El ascensor se detuvo en la planta 15. Las puertas se abrieron con un leve plim y una pareja entró apresurada, envuelta en perfume caro, risas ensayadas y la típica prisa de quien cree que el mundo gira en torno a su propia agenda. Marcelo Vasconcelos se acomodó la chaqueta, mostrando un reloj carísimo en la muñeca. A su lado, sujetando un bolso de marca, estaba Aline Vasconcelos, con un vestido ajustado, tacones altos y una mirada que evaluaba todo y a todos como si estuviera frente a un escaparate. En cuanto entraron, la mirada de Aline se posó en Jonas. Cambió la expresión al instante, de unas cejas neutras a un leve fruncimiento de asco, como si hubiera encontrado algo fuera de lugar. «Vaya», murmuró, lo bastante alto como para que el sonido rebotara en el cristal y regresara hasta Jonas. «Ahora cualquiera sube a las plantas ejecutivas». Marcelo rió por lo bajo, sin molestarse en disimular. «Debe de ser algún subcontratado perdido», comentó, apretando el botón de la planta 42 con fuerza, como si el número fuera un privilegio reservado. Jonas permaneció en silencio. Ya había escuchado cosas parecidas muchas veces en su vida. En la infancia, en la universidad, en su primer trabajo. Cuando comenzó su negocio, oyó de algunos inversores que tenía pinta de empleado, no de dueño. ¿Duele? Duele. Pero había aprendido a transformar el dolor en lente. En lugar de explotar, observaba. Los pisos seguían subiendo, 21, 28, 35. Aline se giró directamente hacia Jonas, cruzando los brazos. «Señor, sabe que las plantas de servicio están abajo, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa forzada. «Aquí arriba es dirección, gerencia, ese tipo de cosas». Jonas la miró brevemente, con una serenidad demasiado grande para alguien que estaba siendo menospreciado. Respondió en un tono tranquilo: «Voy a la planta 42». «¿Qué?». Aline soltó una risa incrédula. «¿Estás seguro? Porque allí está la planta de la presidencia y de las reuniones estratégicas». «Creo que se ha confundido». Marcelo negó con la cabeza, molesto. «Esta gente nunca lee ningún cartel», comentó. «Solo falta que aparezca alguien con mochila de repartidor aquí dentro del ascensor, pidiendo información». Jonas simplemente volvió la mirada hacia el panel digital que mostraba los números de los pisos. Estaba acostumbrado a que lo juzgaran por las apariencias. Lo que le intrigaba, en realidad, era otra cosa. Si tratan así a alguien que no conocen, ¿cómo tratarán a quienes dependen de ellos cada día? El ascensor finalmente llegó a la planta 42. Las puertas se abrieron hacia un pasillo amplio, con un suelo de mármol claro, paredes de cristal y cuadros minimalistas. El logotipo de Helios brillaba en la recepción como un sol estilizado, en dorado. Era la cima de la empresa, el Olimpo corporativo. Aline salió primero, arreglándose el pelo. Marcelo vino justo detrás. Cuando Jonas se preparó para bajar, Aline, en un gesto casi automático, puso el brazo delante de él, bloqueándole el paso. Dijo, con la voz cargada de una falsa amabilidad. «Aquí no es la planta de atención, ¿vale? Si has venido a entregar algo, puedes dejarlo abajo en recepción».
Ellos lo subirán después. Jonas alzó una ceja. Tengo una reunión aquí, respondió con calma. Marcelo soltó una risita corta, casi burlona. ¿Reunión? ¿Aquí? Miró a Aline como si hubiera escuchado un chiste. Aline, como no tengamos cuidado, en nada hasta el repartidor va a querer sentarse en la mesa con los accionistas. Mira, dijo ella, respirando hondo como quien intenta mantener la paciencia. No es prejuicio ni nada, ¿vale? Pero aquí es un espacio más restringido. Hay dress code, hay protocolo, esas cosas. Seguramente te han dado información equivocada. Jonas inclinó ligeramente la cabeza. ¿Estáis seguros? Completamente, respondió Marcelo, ya impaciente. ¿Quieres que llame a seguridad para acompañarte a la planta correcta? Jonas sintió una punzada de cansancio, no de miedo. Miró a su alrededor, observando a algunas personas al fondo, entre cubículos acristalados, cuchicheando y mirando la escena. Algunos ya reconocían su rostro, otros no podían creer lo que estaban viendo. Respiró hondo. Estoy exactamente donde debo estar, respondió. Aline puso los ojos en blanco. ¿Qué testarudez? Suspiró, girándose hacia el mostrador de recepción. Lo voy a solucionar antes de que empiece la reunión. Imagina a un tipo así circulando por aquí cuando esté todo el mundo reunido. Dio 2 pasos, pero no tuvo que llamar a nadie. La puerta de cristal del área de reuniones se abrió, y de allí salió Eduardo Fontes, director financiero, traje gris impecable, corbata perfectamente alineada y una carpeta llena de hojas de cálculo en la mano. Escaneó el pasillo con la mirada, visiblemente preocupado. Cuando vio a Jonas, su rostro se transformó. Primero, alivio. Después, respeto. «Señor Jonas», exclamó, avanzando rápidamente hacia él. Ya empezaba a preocuparme. Pensé que se había quedado atrapado en el tráfico. El equipo del consejo ya está dentro. Todo el pasillo pareció contener la respiración. Aline se quedó paralizada. Marcelo, congelado. Algunos empleados al fondo abrieron los ojos como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Eduardo llegó hasta Jonas, extendiendo la mano con firmeza. «Bienvenido», dijo, estrechándole la mano con reverencia. Su asiento ya está preparado, como siempre, en la cabecera de la mesa. El consejo está deseando escuchar su opinión sobre el nuevo plan de expansión. Aline parpadeó varias veces, sin comprender. «Señor. ¿Jonas?», repitió en un susurro. A Marcelo el corazón empezó a latirle con fuerza. De repente, la planta 42 le pareció demasiado pequeña para el tamaño de la vergüenza que le subía por el cuello y le ardía en las orejas. Intentó organizar sus pensamientos, pero solo escuchaba resonando en su cabeza. «Señor. Consejo. Cabecera de la mesa. ¿Quién es él?». Eduardo notó el clima extraño, pero no lo entendió de inmediato. Se volvió hacia la pareja y sonrió, sin imaginar lo que había sucedido. «¿Ya habéis saludado al señor Jonas?», preguntó. «Nuestro presidente. Fundador de Helios. El hombre sin el cual nada de esto existiría». El silencio lo ocupó todo. Aline sintió que las piernas le flaqueaban. El bolso casi se le resbaló de la mano. Marcelo tragó saliva, como si hubiese tragado piedras. «¿Presidente?», tartamudeó, con la voz a punto de fallar. «¿Usted es el dueño?». Jonas, finalmente, los miró directamente a los ojos. No había rabia en su expresión, pero sí algo mucho más pesado, decepción. «Lo soy», respondió sin presumir. «Pero hoy, por lo visto, eso no es lo que más importa». Eduardo frunció el ceño, confundido. «¿Ha pasado algo?». Jonas no respondió de inmediato. Dejó que el silencio pesara un poco más, como si les estuviera dando a Marcelo y a Aline la oportunidad de decir algo por voluntad propia. Ninguno de los dos consiguió abrir la boca. Entonces habló, con un tono neutro. «Después de la reunión, quiero hablar con vosotros dos». Hizo una pequeña pausa. Con calma. La frase parecía sencilla, pero llevaba el peso de un martillo golpeando sobre una mesa. Eduardo, aún sin entender del todo la situación, señaló la puerta de la sala de reuniones. «Todos están ya dentro, señor Jonas. El consejo, los accionistas extranjeros, el departamento jurídico, hasta la directora del área social ha venido hoy». Jonas asintió. «Vamos, entonces», dijo. Y antes de entrar, añadió, lanzando una mirada rápida al matrimonio. «Y por favor, no me llaméis muchacho la próxima vez». Aline sintió como se le encendía la cara. Marcelo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Dentro, la sala de reuniones era amplia, con una mesa larga de madera oscura,
sillas giratorias cómodas y una enorme pared de cristal desde donde se veía a la ciudad encendiendo sus luces poco a poco. Las pantallas mostraban gráficos e informes. Vasos de agua, café, carpetas, todo perfectamente organizado. En cuanto Jonas entró, las conversaciones se apagaron. Algunos se levantaron. Otros simplemente enderezaron la postura, en un gesto automático de respeto. Señor Jonas, buenas tardes, dijo Elena Duarte, directora jurídica, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Estábamos a punto de comenzar la revisión del Código de Conducta actualizado. Buenas tardes, respondió él, estrechándole la mano. Sigamos. Mientras caminaba hacia la cabecera de la mesa, una parte de Jonas seguía en el pasillo con Marcelo y Aline. Se sentó, abrió la carpeta, pero su mente giraba sin parar. Había pasado la adolescencia escuchando que un hombre negro tenía que agradecer cualquier trabajo. Había oído que el sitio de un negro era en la fábrica, no en la oficina. Lo habían vetado en la recepción de un edificio elegante incluso siendo él el invitado. Lo habían confundido con el conductor de su propio coche. Pero había algo distinto en aquel episodio. Quienes lo habían humillado no eran desconocidos de la calle. Eran supervisores de su propia empresa. Si así trataban al dueño, imagina a los becarios, a la limpiadora, al personal de seguridad. La conclusión dolió más que cualquier comentario. Respiró hondo, intentando centrarse en la agenda del día. Helios crecía rápido, se expandía a otros estados, abría frentes sociales en comunidades desfavorecidas. Sentía orgullo por eso. Pero, ¿de qué servían los programas de inclusión si, en el día a día, el veneno de la arrogancia seguía corriendo libremente por los pasillos? La reunión comenzó. Hablaron de cifras, metas, contratos, fusiones, expansión internacional. Jonas participó, opinó, preguntó, sonrió en algunos momentos. Por fuera, cumplía su papel. Por dentro, una decisión se formaba despacio, firme, inevitable. Afuera, en la recepción ejecutiva, Marcelo y Aline se habían sentado en un sofá. El cuero frío no combinaba con el calor sofocante de la vergüenza que ambos sentían. Aline miraba fijamente al suelo, repasando cada frase que había dicho en el ascensor y en el pasillo. Ahora cualquiera sube. Si fuese el dueño, llevaría uniforme. Aquí no es sitio para ti. Cada palabra regresaba como un eco cruel. Marcelo se pasaba la mano por la nuca, sudando. Esto va a acabar con nuestra carrera, murmuró. ¿Cómo hemos podido ser tan idiotas? Trabajamos aquí desde hace años, Aline. ¿Cómo no nos fijamos bien en su cara? Ella cerró los ojos con fuerza. Yo ya había visto su foto en reportajes, entrevistas, pero hoy no relacioné nada. Vi la ropa, la carpeta sencilla, su piel, y supuse el resto. No pudo terminar la frase. No hacía falta. Los dos se quedaron allí casi 2 horas. Veían a ejecutivos entrar y salir. Algunos miraban a la pareja con curiosidad, otros ni siquiera se fijaban. El reloj en el panel de cristal parecía empeñado en marcar cada minuto de agonía. Dentro de la sala, la reunión se acercaba al final. Jonas participaba, pero su mirada a veces se perdía por la ventana. Recordaba a doña Zuleide, la encargada del café, que siempre le servía una taza con una sonrisa y un hijo. No te olvides de comer. Recordaba al portero, don Nelson, que lo conocía desde la época en que Helios ocupaba solo una salita en un edificio viejo. Si Marcelo y Aline trataban mal a alguien que ellos consideraban poco importante, ¿cuántas Zuleides y Nelsons no habrían tragado el llanto en silencio? Señor Jonas, ¿está de acuerdo con la nueva cláusula del código? Preguntó Elena, trayéndolo de vuelta. Él leyó rápidamente el párrafo. Una política estricta contra discriminación, acoso y humillación. Palabras bonitas, necesarias. Pero que, por sí solas, no cambiaban comportamientos. Estoy de acuerdo, sí, respondió. Pero quiero añadir algo. Todos dirigieron la atención hacia él. Jonas apoyó las manos sobre la mesa. En el papel queda muy bonito, comenzó. Pero fuera de esta sala todavía hay mucha gente que cree que es normal humillar a quien cobra menos, a quien tiene un cargo inferior, a quien tiene un color de piel diferente. Mientras eso exista, cualquier código será solo adorno de cajón. Algunos intercambiaron miradas, incómodos. Helios creció porque creemos en tecnología que acerca a las personas, continuó. Pero de nada sirve acercar por el sistema y alejar por el prejuicio. A partir de hoy quiero algo claro. Quien no sepa tratar a la gente con respeto no sirve para trabajar aquí. Independientemente del cargo. Se instaló un silencio pesado. Muchos bajaron la mirada. Jonas respiró hondo.
Y voy a empezar dando un ejemplo práctico, dijo, poniéndose de pie. Con dos supervisores que hoy me mostraron exactamente el tipo de actitud que ya no vamos a tolerar. Cuando la reunión terminó, el reloj marcaba el inicio de la noche. La ciudad afuera era un mar de luces. Jonas salió de la sala acompañado de Eduardo, Elena y algunos otros directores, que aún comentaban puntos de la agenda. En cuanto pisó la recepción de la planta 42, vio a Marcelo y Aline sentados en el mismo sofá, como si el tiempo no hubiese pasado. Se levantaron enseguida, tensos, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Eduardo percibió que había algo en el ambiente. Voy adelantándome, dijo educadamente. Necesito revisar unos informes. Los demás directores también se alejaron, dejando a Jonas a solas con la pareja. Él caminó hacia ellos sin prisa. Aline abrió los ojos, ya con lágrimas. Marcelo respiró hondo, intentando reunir valor. Ese señor Jonas, empezó él. Antes de nada, yo quería. Sentaos, interrumpió Jonas, señalando el sofá. Obedecieron como si estuvieran ante un juez. Jonas permaneció de pie frente a ellos, en silencio durante unos segundos. Ese tipo de silencio que hace a la persona oír los propios latidos. ¿Sabéis lo que habéis hecho?, preguntó por fin. A Aline le falló la voz al intentar hablar. Marcelo tomó la iniciativa. Fuimos arrogantes, prejuiciosos. ¿Le juzgamos por su apariencia? No encontró una palabra suave para racistas. El nudo en la garganta impedía cualquier sinceridad más directa. ¿Y así tratáis a las personas en el día a día?, preguntó Jonas sin elevar la voz. A los empleados, a los subcontratados, a los becarios, al personal de limpieza. ¿Siempre es así? Aline empezó a llorar, apretando el bolso como si eso pudiera impedirle derrumbarse. No. O sea, a veces, exigimos, hablamos duro, pero es solo porque queremos resultados. Intentó justificarse. Jonas negó con la cabeza. El resultado nunca va a justificar la humillación. Él cruzó los brazos. Pasé la adolescencia escuchando que mi lugar no era en ciertos ambientes. Empezó. Me han parado en recepciones, me han confundido con el personal de seguridad. He escuchado, ¿está seguro de que usted es el conferenciante? Conozco perfectamente la mirada que me habéis dado hoy. No es nueva para mí. Jonas respiró hondo. La diferencia es que, ahora, lo habéis hecho dentro de mi empresa. Conmigo. Y el problema no es que lo hayáis hecho conmigo. Es que eso revela quiénes sois cuando creéis que nadie importante os está mirando. Marcelo bajó la cabeza. Nos equivocamos. Muchísimo, dijo por fin. Me merezco cualquier castigo. Pero yo te pido, no despidas a Aline. Ella tiene un buen historial. Siempre cumple metas. Ella. La cuestión no es la meta, cortó Jonas. La cuestión es el carácter. Guardó silencio un instante, evaluando a los dos. Si os despidiera ahora, sería fácil, continuó. Fácil para mí, imposible para vosotros empezar de cero con esa mancha. Pero no estoy interesado en venganza. Estoy interesado en cambio. Ambos levantaron la mirada, confundidos. A partir de mañana, dijo Jonas, estaréis apartados de las funciones de supervisión durante 60 días. Marcelo sintió el corazón encogerse. 60 días fuera era casi una sentencia profesional. ¿Y, después de eso volvemos a las funciones?, se atrevió a preguntar. Depende de quiénes seáis después de eso, respondió Jonas. Pasaréis esos 2 meses trabajando directamente con nuestro departamento de proyectos sociales. Vais a salir del aire acondicionado, de la oficina acristalada, y vais a conocer a gente que lucha por sobrevivir con un sueldo que no paga ni la mitad de lo que gastáis en un bolso o en un reloj. Aline se secó las lágrimas, confundida. ¿Proyectos sociales? Pero, ¿qué exactamente? Jonas explicó. Tenemos colaboraciones con ONG en comunidades desfavorecidas. Clases de informática, apoyo escolar, formación para jóvenes, mutirones en guarderías y albergues. Allí vais a ayudar. Vais a organizar filas, cargar sillas, escuchar historias, servir meriendas. Vais a aprender algo que el distintivo no enseña, respeto. Ella guardó silencio, intentando asimilar todo. Si después de ese tiempo, continuó Jonas, veo que ha habido un cambio real, podréis volver. No necesariamente al mismo cargo, eso lo evaluaremos. Pero si percibo que todo ha sido teatro para salvar el empleo, entonces sí, no habrá vuelta atrás. Marcelo asintió, tragando saliva. Lo aceptamos, dijo con la voz temblorosa. Yo no quiero ser esa clase de persona. No quiero que mi hijo crezca viendo a su padre tratar así a los demás. Aline, llorando, por fin consiguió hablar. Yo tampoco,
señor Jonas. Hoy me he dado cuenta de que me convertí exactamente en lo que juré que detestaba. Pensé que subir de cargo me daba derecho a pisar a los demás. Yo acepto lo que usted decida. Jonas respiró hondo. No había satisfacción en verlos así. Había cansancio y una chispa silenciosa de esperanza de que, quizá, el dolor pudiera convertirse en aprendizaje. No me lo vais a agradecer a mí, dijo. Le vais a dar las gracias a la gente que vais a encontrar en los proyectos. Ellos os van a enseñar lo que no aprendisteis en casa, en la facultad o en los MBAs de la vida. Dio un paso atrás, dando por terminada la conversación. Podéis iros. Mañana, a las 8 de la mañana, os quieren el Departamento de Responsabilidad Social. La coordinadora, Paula, ya estará avisada. Se levantaron, tambaleándose un poco. Aline todavía intentó decir: Señor Jonas, muchas gracias por la oportunidad de cambiar. Él la miró a los ojos, firme. No es una oportunidad. Es una obligación. Hizo una breve pausa. Buenas noches. Al salir, Jonas pasó por la cocina. Allí estaba doña Zuleide, lavando unas tazas, tarareando bajito. ¿Ya te vas, hijo?, preguntó, sonriendo. Él se relajó un poco solo con oír su voz. Sí, doña Zuleide, respondió. Solo vine a coger un café antes de enfrentar el tráfico. Ella retorció el paño de cocina, riendo. El café a esta hora no te va a dejar dormir. Hoy no iba a dormir de todas formas, comentó, medio en serio. Ella percibió algo distinto en su mirada. ¿Ha pasado algo? Jonas pensó en contárselo todo, pero prefirió resumir. Solo otro día en el que descubrí que aún tenemos mucho que cambiar aquí dentro. Doña Zuleide negó con la cabeza. Ay, hijo, hay gente que cree que el cargo es una corona para ponerse en la cabeza. Pero en el fondo es un espejo. Muestra quién es la persona. Él sonrió de lado. Hablando así, parece que usted fuera directora. Dios me libre, niño. Rió. Yo solo soy la mujer del café, pero veo cosas que muchos directores no ven. Esa tarde, Marcelo y Aline fueron llevados por primera vez a uno de los centros del proyecto, una antigua escuela abandonada en la periferia, reformada por la empresa y transformada en un centro comunitario. Las paredes tenían grafitis coloridos, con frases de esperanza y dibujos de niños. En el patio, había algunos puestos improvisados, ordenadores sobre mesas de madera y sillas prestadas por una iglesia local. Una fila de padres, madres, abuelos y niños se formaba en la entrada, esperando atención para inscribirse en los cursos. Aline observó a una señora bajita, de pelo gris, que sujetaba la mano de su nieta. ¿Lo has visto, abuela?, decía la niña, señalando los ordenadores. Tiene hasta un teclado igual que el del ordenador de la tele. La señora sonreía, pero había algo cansado en su mirada. Aline se acercó, sin saber muy bien cómo. ¿Ya conoce usted el proyecto?, preguntó. Mi vecina habló de él, respondió la mujer, con una sonrisa tímida. Yo no entiendo mucho de estas cosas de Internet, pero mi nieta quiere aprender. Dice que quiere ser ingeniera de ordenador. Yo ni sé qué es eso, pero si es para que tenga más oportunidades de las que yo tuve, aquí venimos. Aunque sea andando. Aline tragó saliva. Durante años, su mayor preocupación había sido si el aire acondicionado de la oficina estaba lo bastante frío o si el informe había salido con la fuente adecuada. Ahora, delante de aquella mujer, sintió que vivía en una burbuja. Marcelo, por su parte, ayudaba a organizar sillas en una sala donde se impartiría una charla de primeros pasos en el ordenador. Un señor con bastón entró con pasos cuidadosos. ¿Quiere sentarse más adelante?, ofreció Marcelo. Quiero, respondió el anciano. Mi vista ya no es lo que era. Y quiero ver bien eso del correo electrónico. Dicen que hoy todo va por correo. Yo solo sé escribir recados en papel. Marcelo acercó la silla, ayudándole a acomodarse. ¿Y por qué quiere aprender correo electrónico?, preguntó. Para hablar con mi nieto, dijo el anciano, dejando el bastón a un lado. Se mudó a otro estado para trabajar. No tiene dinero para venir todo el tiempo. Yo tampoco tengo para llamar cada día. Pero dijeron que por internet se puede escribir sin pagar carta. Si aprendo este cacharro, hablo con él todos los días. Las palabras sencillas del hombre golpearon a Marcelo como una flecha. Pensó en sus propios padres, en cómo casi nunca les llamaba, siempre sin tiempo. Por la noche, de camino a casa, el silencio en el coche era distinto. Ya no era el silencio de la vergüenza, sino de reflexión. ¿Te fijaste en los ojos de ellos?, preguntó Aline, mirando por la ventana. ¿De quién? De todos los que estaban allí. De los niños, de los padres, de aquella señora,
del señor del correo electrónico. Venían como quien llega a un hospital, esperando un milagro. Marcelo asintió. Y nosotros, aquí, quejándonos del aire acondicionado y del tipo de silla. Ella soltó una risa triste y ahogada. Me sentí tan pequeña. Yo también. Los días fueron pasando, y el trabajo en los proyectos sociales empezó a remover algo más profundo en Marcelo y Aline. Acompañaron talleres de refuerzo escolar, vieron a niños que nunca habían tenido un ordenador delante aprender a escribir sus nombres, vieron a madres que habían abandonado los estudios volver a soñar con hacer un curso técnico. Un día, durante una rueda de conversación con adolescentes, un chico llamado Kaique contó, sin rodeos. Aquí es el único sitio donde no soy sospechoso. En la calle, si voy con capucha, la policía me mira mal. Si entro en una tienda, el vigilante me sigue. Si me río fuerte en el autobús, la señora agarra el bolso. Aquí, soy solo Kaique. La frase le revolvió el estómago a Marcelo. Pensó en cómo había mirado a Jonas la primera vez. Subcontratado, perdido, empleado cualquiera. Y sí, para mucha gente, esa mirada era la mirada estándar de la sociedad. Por las noches, Aline empezó a notar cambios en sí misma. En el espejo, ya no veía solo maquillaje y ropa. También veía la arrogancia que había cultivado sin darse cuenta. Recordó cuántas veces había llamado incompetente a una empleada por un error mínimo. Cuántas veces había suspirado fuerte porque la gente de soporte no piensa. Una noche, se giró hacia Marcelo en la cama. ¿Tú crees que tenemos arreglo?, preguntó. Él tardó unos segundos en responder. Si no lo tuviéramos, Jonas no nos habría dado la oportunidad que nos dio, dijo finalmente. Pero el arreglo no es volver al cargo y fingir que todo está bien. El arreglo tiene que empezar por dentro. Lo de fuera viene después. Ella miró al techo. No quiero volver a ser quien era. Yo tampoco. Mientras tanto, en Helios, la historia de la pareja que humilló al dueño de la empresa corrió por los pasillos. No con detalles completos, porque Jonas prohibió los cotilleos internos, pero lo suficiente para que mucha gente se mirara al espejo. Algunos jefes empezaron a prestar más atención a cómo hablaban con sus subordinados. Los becarios se sorprendieron al escuchar un por favor donde antes solo había un haz esto ya. El equipo de limpieza notó que de repente recibía más buenos días de lo habitual. Un día, Jonas entró en la cocina y encontró a un grupo de analistas comentando en voz baja sobre un amigo de otro sector que había sido grosero con una recepcionista. ¿Y qué hiciste cuando lo viste?, preguntó Jonas, acercándose sin anunciar quién era. Los analistas se miraron entre ellos, incómodos. Nada, claro, murmuró una de ellas. Me dio vergüenza. ¿Vergüenza de qué?, cuestionó Jonas. De llamar aparte a tu colega y decirle está siendo un idiota, pídele perdón. Porque vergüenza de verdad la pasa quien se aguanta callado. El grupo se quedó en silencio. En ese momento, quizás sin darse cuenta, Jonas plantaba una semilla, la de que combatir la humillación no es tarea solo de la dirección, sino de quien esté cerca. Pasaron 2 meses. Marcelo y Aline ya no eran las mismas personas que entraron en aquel ascensor. Todavía tenían mucho que corregir, pero algo en ellos se había roto, en el buen sentido. La coraza de superioridad, la obsesión por la jerarquía, la costumbre de medir el valor por el cargo, todo había sido sacudido. No habían visto a Jonas desde aquel primer día de la sentencia social. Sabían que, tarde o temprano, tendrían que enfrentarse a él de nuevo. Ese momento llegó en una mañana lluviosa. Paula los llamó a la pequeña sala donde se habían reunido por primera vez. Sobre la mesa, ahora, había un informe grueso. Bueno, comenzó, entrelazando las manos. El periodo de vosotros aquí termina hoy. Tengo que enviar un informe a Jonas. Aline tragó saliva. ¿Y qué va a decir usted?, preguntó. Paula inclinó la cabeza, evaluándolos. Voy a decir la verdad, respondió. Que llegasteis aquí como 2 pavos reales. Y que, con el tiempo, fuisteis perdiendo las plumas. Que al principio parecía que todo os resultaba un castigo, pero luego empezasteis a escuchar de verdad. Que pedisteis perdón, no solo a mí, sino a empleados que ni recordabais haber tratado mal. Esbozó una media sonrisa. Y diré también que he visto cambios sinceros. No perfección, pero sinceridad. Si eso será suficiente para él, eso ya es cosa suya. Marcelo asintió. Gracias por no haberte rendido con nosotros, dijo. Sé que Jonas te puso una misión difícil. No lo hice por vosotros, respondió Paula, sincera. Lo hice por los próximos que podrían ser humillados si continuabais igual. Y, al final, también lo hice por mí.
Creo que la gente cambia cuando se la confronta de la forma correcta. Ese mismo día, Jonas los llamó para una conversación en la misma planta 42. Cuando salieron del ascensor, el corazón de ambos se aceleró, pero ahora por un motivo distinto. Llamaron a la puerta de su despacho. Una sala amplia, pero sin excesos. Un escritorio grande, algunas plantas, una estantería con libros de negocios, tecnología y superación personal. Entrad, dijo Jonas. Se sentaron frente a él, casi en postura de alumnos ante un profesor. Jonas tenía el informe de Paula abierto delante de sí. Lo hojeó una vez más, en silencio, y luego dijo. He leído todo, dijo. No voy a entrar en detalles, pero me alegra saber que, al menos en estos 2 meses, habéis sido honestos con vosotros mismos. Marcelo respiró hondo. Nosotros, nunca vamos a olvidar lo que pasó en aquel ascensor, dijo. Cada vez que mire a alguien y me dé por juzgar por la apariencia, me voy a acordar de tu cara mirándome en silencio. Aline asintió, con los ojos brillantes. No espero un perdón automático, continuó. Solo quiero decir que he cambiado de verdad. Si decide que Helios ya no es el lugar para nosotros, lo aceptaré. Pero me llevaré este cambio a donde vaya. Jonas los observó durante unos segundos. Vio en sus ojos algo que antes no estaba allí. Humildad. No la humildad performativa, sino la que nace del enfrentamiento interior. No tengo interés en destruir vuestra carrera, dijo. Al fin y al cabo, eso no corrige lo que pasó. Lo que corrige es lo que vais a hacer a partir de ahora. Ellos guardaron silencio, esperando. Vais a volver a la empresa, continuó Jonas. Pero no al mismo lugar ni con la misma autoridad de antes. Asumiréis funciones de coordinación, por debajo de otros líderes. Responderéis directamente a Paula en todos los proyectos que involucren personas. Y, sobre todo, seréis ejemplo de cómo la arrogancia puede romperse. Aline respiró, aliviada. Yo, no sé ni qué decir, murmuró. No digáis nada, respondió Jonas. Demostradlo. Con actitud. En cómo vais a tratar al becario, a la señora de la limpieza, al chico de soporte, al subcontratado que viene a arreglar el aire acondicionado. Si algún día me entero de que habéis vuelto a ser quienes erais antes, entonces sí, se acabó. Asintieron, sinceros. Antes de salir, Aline se atrevió a preguntar. Señor Jonas, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. Cuando usted entró en aquel ascensor, y empezamos a tratarle de aquella manera, ¿qué sintió? Jonas pensó durante unos segundos. Una parte de mí se cansó, respondió. Porque he vivido eso muchas veces. Otra parte quiso echaros en ese mismo instante. Pero una última parte, pensó en todo lo que he luchado para que esta empresa fuera distinta. Y esa parte fue la que habló más alto. Sonrió levemente, sin ironía. Si yo renuncio a quienes se equivocan, me convierto en igual que los que renunciaron a mí en el pasado. Salieron de la sala en silencio, esta vez no por vergüenza, sino por respeto. Semanas después, se lanzó un nuevo proyecto social de Helios, un programa interno llamado Espejo, en el que se invitaba, y a veces se obligaba, a empleados de cargos más altos a pasar unos días trabajando en la base. Recepción, limpieza, atención al cliente, logística. El objetivo era simple y contundente: hacer que todos recordaran que nadie nace gerente, director o CEO. Todo el mundo empieza en algún lugar, casi siempre abajo. Marcelo y Aline fueron los primeros en ofrecerse. No porque estuvieran siendo observados, sino porque realmente querían estar allí. Una tarde, Jonas visitó discretamente uno de los centros comunitarios. Sin traje, otra vez con camisa sencilla y pantalones cómodos. Al entrar, vio una escena que le arrancó una sonrisa sincera. Aline estaba sentada en un círculo con niños, ayudando a una de ellas a escribir un texto en el ordenador. Se había quitado los tacones, llevaba zapatillas, el pelo recogido, y reía por algo que la niña había dicho. ¿Y ahora, profe, salió?, preguntó la pequeña. Sí, salió perfecto. Has escrito todo muy bien, respondió Aline, orgullosa. Más al fondo, Marcelo ayudaba a cargar cajas de material escolar, sudando pero sonriendo. Se detuvo un segundo para jugar con un niño que quería enseñarle un dibujo. Jonas se quedó allí, observando desde lejos, sin anunciarse. Para él, ese era el resultado real, ver la arrogancia transformarse en empatía. Paula se acercó a él sin llamar la atención. «¿Están distintos?», comentó. «Están empezando», corrigió Jonas, sin dureza. «Cambiar es un proceso. Pero si siguen por este camino, ya habrá valido la pena». Miró alrededor. Vio el brillo en los ojos de los niños, la esperanza de los padres, el esfuerzo de los voluntarios,
el empeño del equipo. Todo aquello había nacido de un sueño antiguo suyo, allá atrás, cuando todavía era solo un niño que andaba en chanclas por una calle de tierra, escuchando que un negro no llega a ningún sitio. Ahora estaba allí, dueño de una empresa enorme, pero aún viendo de cerca lo que realmente importaba. De regreso a la sede, Jonas entró por la puerta principal. Don Nelson, como siempre, le abrió la puerta. «¿Y entonces, hijo? ¿Todo bien allí con la chiquillada?», preguntó el portero. «Todo bien, don Nelson. Mejor que muchas reuniones en las que he estado». Ambos rieron. Jonas caminó por el vestíbulo, miró el logo dorado de Helios y pensó en cómo todo podría haber sido distinto si, aquel día en el ascensor, hubiera decidido solo castigar. Pero eligió enseñar. En el fondo, lo sabía. No existe empresa grande con gente pequeña por dentro. Y si alguien allí insistía en seguir siendo pequeño, esa persona sería la que ya no tendría sitio, no al revés. Mientras subía de nuevo en el ascensor panorámico, esta vez solo, Jonas vio su reflejo en el cristal. Vio al hombre negro que un día fue desacreditado, al niño de la periferia que escuchó no tras no. Vio al profesional que había ascendido sin pisar a nadie. Afuera, la ciudad brillaba. Dentro, un pensamiento sencillo. El color de mi piel, la ropa que llevo, la forma en que entro en un ascensor, nada de eso define mi valor. Pero sí revela el valor de quien me mira. Las puertas se abrieron. Dio un paso adelante, con la serenidad de quien sabe exactamente dónde está. Y, desde allí arriba, decidió que, mientras estuviera al mando, Helios sería más que un edificio bonito lleno de gente importante. Sería un lugar donde nadie, absolutamente nadie, sería tratado como cualquiera. Si has llegado hasta aquí, no lo olvides. Tu me gusta ayuda a que esta historia llegue a más personas, y tu suscripción mantiene vivo nuestro trabajo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes. Gracias por ser parte de esta familia.